Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este precioso ratoncito. Mire qué bello, con las anillitas más grandes. Pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Esta es la anillita que vamos a utilizar hoy. Una anillita, usted puede utilizar la más grande o una más pequeña, la mediana. Hay grande, mediana y la pequeña. Hoy vamos a usar la mediana, pero también puede utilizar la grande. Vamos a comenzar por la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico. Mire, se hace su anillo mágico, introduce tu gancho de tejer, ala la hebra para hacer nuestro puntico de seguridad y aquí vamos a comenzar haciendo 6 medios puntos. Yo hoy estoy utilizando una aguja 1.7 y mi hilo es de 1 milímetro de grueso, de algodón mercerizado. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y alamos la hebra y hacemos un puntico deslizado. Así. Aquí vamos a hacer una cadena para subir y comenzamos haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Termino mi vuelta, pongo mi separador de puntos para saber dónde comienzo y dónde termino. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí termino, pongo mi separador y comienzo esta cuarta vuelta con 2.1 y 2 y un aumento. Así en todo el contorno hasta llegar aquí y termino la vuelta con 24 medios puntos. Y termino la vuelta, pongo mi separador y comienzo haciendo 1, 2, 3 y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí y termino la vuelta con 30 medios puntos. Aquí ya llego. Fíjese usted aquí donde yo hago el aumento, que es donde terminamos la vuelta, la terminamos con en el aumento. Esta quinta con, y aquí está mi separador. En aquí yo voy a hacer, fíjese usted aquí, si usted quiere, usted pone un separador. Esta mitad, aquí así. Aquí está el otro aumento. Nos queda 1, 2 y 3. Y igual aquí, 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer un medio punto y hacemos en todo este contorno de la parte de abajo, que vienen siendo 15 puntos. Aquí vamos a hacer medios puntos altos. Igualito como vamos, usted lo va haciendo así. Medio punto alto. Y aquí donde pertenece el aumento, usted lo va a hacer medio punto alto en aumento. Así. Y ya serían 4 y 2 son 6. Aquí continuamos los otros medios puntos altos. 4 medios puntos altos. Y aquí hacemos el aumento. Mire, así, en aumento. Donde pertenece el aumento, ahí hacemos medio puntos altos. Aquí hacemos 1, 2, 3 y 4. Y hacemos el aumento normal. Así. Aquí. Ahora, en esta parte, que ya es la parte de arriba, usted va a hacer un punto en cada punto de base. Así. Y así terminamos esta vuelta. Entonces, mire, ya así nos queda. Y aquí nosotros esta hebrita la pasamos por detrás
y nosotros vamos a ir estas hebras cortándolas y perdiéndolas por dentro, así. Aquí cortamos nuestra hebra y así nos queda la camiseta. Así. Ahora vamos a hacerle el cuerpo. Entonces aquí tenemos la anillita y la colocamos así. Y aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad para agarrarla. Y vamos a comenzar haciendo aquí medios puntos. Así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajo aquí, en este lado. Aquí usted va a hacer 22. Aquí ya mire cómo queda. Ahora aquí vamos a hacer un punto en cada punto debajo. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno, los mismos puntos. Así lo vamos tejiendo. Mire ya cómo va quedando. Así le va quedando. Entonces ahora aquí va a ser en toda esta línea. Aquí va a ser puntos bajos. Un punto en cada punto de base. Y en la parte de abajo va a ser medios puntos altos. Así lo va tejiendo. Sin aumento y sin disminución. Un punto en cada punto. Así. Aquí ya llegué, mire, vean, a la mitad. Aquí, cuando ya llegamos a la mitad, vamos a entrar aquí, en esta parte. Y hacemos ahí un punto deslizado. Así. Hacemos una lazada y entramos no en el primero, sino en el segundo punto, haciendo medio punto alto. Así. Usted lo saca con cuidado, que le salga así. Y esto lo vamos a hacer en cada punto de base. Así. Sin aumento y sin disminución. Lo mismo que hicimos aquí, usted entra aquí, igual. Entonces, mire, ve, así queda. Aquí nosotros le vamos a colocar la parte de donde están los medio puntos, esa parte. Usted la puede colocar así o usted la puede colocar así. Pero aquí ya tenemos el cuerpecito. Usted todos estos hilos los va perdiendo por dentro. Así. Ahora vamos a hacerle las orejitas. Entonces ahora vamos a comenzar. Mira, aquí hacemos un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 6 medios puntos. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí jalamos la hebra y vamos a cerrar con un punto deslizado. Así. Aquí vamos a poner, este mismo hilo nos sirve de separador. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así. Uno y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 9 medios puntos. Entonces aquí ya terminamos la vuelta con los 9 puntos y aquí vamos a hacer un punto, 2 y un aumento. Así vamos tejiendo en esta tercera vuelta. Bueno, ya terminamos la vuelta y vamos a comenzar la cuarta vuelta. Esta cuarta vuelta vamos a hacer 1, 2 y 3. Y un aumento. Así vamos tejiendo. Esta vuelta la terminamos con 15 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí comenzamos
Esta, 1, 2, 3, 4, la quinta vuelta. Y aquí en esta quinta vuelta nosotros vamos a hacer 2 puntos en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Ya aquí, mire, ya termino. Y este último no lo voy a cortar, no lo voy a cerrar. Yo agarro mi hebra para hacerle la última vuelta con blanco. Entro entre el medio de la cadena, mire, entre el medio. Y halo mi hebra y cierro con un punto deslizado. Y en ese mismo punto entro y hago mi medio punto. Y esta hebra ya la halo bien y comienzo a hacer un punto en cada punto de base. Así lo tejo esta última vuelta. Cuando llegue aquí, cortamos nuestra hebrita y hacemos 2 orejitas. Así la hacemos. Mire, así ya quedan las 2 orejitas. Entonces ahora le vamos a hacer una de las patitas. Usted las hace de la forma que usted quiera. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Usted hace lazada y entra 1, 2 en la tercera cadena, haciendo medios puntos altos. Así se viene en todo este contorno y cuando llegue aquí vamos a hacer, hicimos 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer aumento. Y continuamos haciendo 1, 2 y hacemos otro aumento. Así. Y venimos y hacemos aquí 1 y 2. Aquí, cuando ya lo tengamos aquí, hacemos un cambio de color. Si usted lo quiere hacer, usted también lo puede hacer de la forma que usted guste. Usted le hace, pone su propia creatividad y lo hace de la forma que le guste. Aquí vamos a hacer medio punto alto. Así. Y entramos aquí y hacemos otro punto alto. Y aquí otro punto alto. Hacemos 1 y 2 cadenas y entramos en este punto y hacemos un punto deslizado. Aquí usted esta hebra la ala para que le quede bien apretadita y usted agarra aquí y entra y hace así. Aquí lo aplica, que le quede así. Y aquí corta su hebra y hace este lado lo hace así. Esta patita así. Ahora voy a hacerle otro modelito para que usted vea y usted lo hace de la manera que usted quiera. Este lo vamos a colocar aquí. Aquí vamos a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Así. Aquí vamos a hacer aumento. Así, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí vamos a continuar haciendo
2, un aumento, 1, 2 y un aumento. Este aumento aquí no lo vamos a terminar de cerrar completo, sino que agarramos la hebrita blanca. Yo lo estoy haciendo blanco con gris. Usted lo puede hacer del color que usted quiera. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hace una lazada y entra en la tercera haciendo medios puntos. Así. Medio punto alto. Así. Se viene. Así. Y entra entre la cadena de el anillo. Y entra y cuenta aquí 1 y 2. Y hace así. Y aquí lo cortamos. Y así hace. Esta de esta hace 2. Una que usted va a colocar aquí. Así. Y una que usted va a colocar aquí. Así lo hacemos. Un anillo mágico para hacerle el hociquito, la nariz. Usted hace su anillo y hace 1, 2 y 3. Aquí hace lazada y hace 1 y 2 medios puntos altos. Hace 1, 2 y 3. Lazada y hace 1 medio punto alto, 2 medios puntos altos y cierra. Y aquí con un punto deslizado. Así. Y esto le queda así. Así. Aquí cuando ya lo tengamos así, usted aquí en esta parte va a ponerle el blanco o el gris o el marrón, el color que usted desee ponerle. Y esta hebrita la cortamos. Esto después lo perdemos por dentro. Aquí vamos a ponerle dejamos bien el hilo y aquí le vamos a poner, usted lo ve aquí así, y usted lo pone y le va a hacer en todo la mitad, va a ser en este mismo entramos y hacemos medios puntos bajos en aumento. Vamos a hacer 6, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos de punto bajo. Así. Cortamos nuestra hebra y este hilo lo vamos perdiendo por dentro. Así. ¿No? Lo ajustamos bien y así nos queda. Entonces, cuando ya lo pongamos así en este espacio, usted le va a poner aquí, va a poner su hilito en 2 para poderle colocar las orejitas. Así. Entra y ahí usted va cosiendo las orejas. Va a poner una ahí y una en el otro espacio que se le ve así. Que le queden así. Ahora que ya yo las tenga cosidas, las dos se las vuelvo a mostrar. Ahora aquí ya, mire las orejitas cómo le quedaron. Entonces vamos a incorporar ya la cabecita. Entonces cuando vaya a poner la cabecita, usted enseguida le pone aquí el primer bracito y el segundo. Así. Así se lo pone. Y empieza a coser. Lo ponen 2 para que
así. Cuando usted lo ponga, usted así puede darle a la hebra y le quede ya ajustado. Y así lo va cosiendo en todo el contorno. Ahora que ya yo lo termine de coser aquí, se lo vuelvo a mostrar. Ya aquí ya vamos a ponerle las otras patitas. Mire, usted las pone así. Una aquí se la pone por debajo y otra encima. Usted la puede poner también así. Pero yo se las voy a colocar así. Y le vamos a coser primero una, esta, y la otra se la ponemos en la parte, como le dije, así. Aquí le vamos colocando esto. Y después le ponemos esto. Mire ya qué cuchicuchi va quedando, mire. Pero más precioso. Entonces ahora vamos a hacerle la colita. La colita usted levanta aquí, ya después de puesta, sí. Y usted va a poner aquí, así, en este espacio, así. Aquí, hace esta para sujetar bien la hebra. Y hace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Usted se lo hace del largo que usted desee. De aquí hacemos 1, 2 puntos deslizados. Y hacemos medio punto, medio punto, medio punto en aumento. Así. Continuamos haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, lazada y hacemos 1, lazada, hacemos aumento de medio punto alto, lazada y hacemos medio punto en aumento, lazada, entramos medio punto y entramos en el último punto haciendo un medio punto y contamos aquí en el siguiente y hacemos un puntico deslizado y aquí así le queda la colita. Usted se la puede hacer más larga si quiere o del mismo lado. Y aquí cortamos esta hebra y perdemos estos hilos. Mire que usted le tiene que hacer de manera coserlo que le quede limpiecito por detrás, perdiéndole sus hilos y así lo vamos cosiendo. Entonces ya aquí ahora le vamos a colocar la naricita. Así, mire. Se lo va cosiendo, que le quede ajustadito. Así en todo el contorno, en todo el contorno. Aquí, esta parte de abajo no se la vaya a coser. Solo le vamos a coser la parte de el negro. Ahora que ya yo lo termine de coser, se lo vuelvo a mostrar. Y aquí, mire, mire que se lo cosí por todo el contorno. Menos en la parte blanca. ¿Ven cómo nos va quedando limpiecito? Ahora usted aquí le va a hacer los bigoticos. Y entra y hace sus bigotes. Vuelve y entra aquí de esta manera. Así. Mire así. Le puede hacer 2 o 3. Usted aquí esta hebra la esconde de manera que le quede así. Y vuelve y entra ahí mismo. Que le salga aquí. Y entra aquí. Y así le hace sus 3 bigoticos. Se lo puede poner más cerquita si quiere.
o así. Y lo mismo que hace aquí, lo hace de este lado. Mira, amiga, así quedó nuestro proyecto. Mire, qué precioso quedó el ratoncito. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo realices. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Usted le pone su toque personal. Usted le pone los ojitos que usted quiera. Bueno, gracias y nos vemos en un próximo video.